tenía pensado para esta clase. Primero y principal, bueno, pensar lo que fue la implosión a partir del año 74 de la hipótesis que había pensado Perón respecto de qué hacer y cómo solucionar los conflictos sociales y políticos en esa Argentina convulsionada del 73. ¿Sí? Recuerden, la idea de Perón es una idea, si se quiere, bastante parecida a la hipótesis que había planteado Lanusse con el GAN, ¿sí? Unir a los adversarios, ¿sí? Y excluir a los enemigos, ¿sí? En ese sentido, lo que ocurre con el tercer peronismo es que la hipótesis de Perón es que aquellos que empiezan a quedar excluidos, ¿sí? Son precisamente los miembros de las izquierdas del propio movimiento nacional popular, ¿sí? ¿Cómo construye el nuevo bloque esa hipótesis de Perón después de Seiza, fundamentalmente? Bueno, sobre todo los grandes articuladores de esa hipótesis pactista ligada a una unidad de concertación son los partidos políticos mayoritarios, el PJ y la UCR, ¿sí? Y son precisamente también las grandes corporaciones, la CGE, que agrega al empresariado mediano argentino, y a la UIA también, que se pliega a la CGE, y los sindicatos, ¿sí? A esta hipótesis pactista, tanto social como política, Perón la llama democracia integrada, ¿sí? Es una idea ligada fundamentalmente a intentar gobernar políticamente los conflictos desatados después del 69, ¿sí? Bueno, esto, sobre todo, ya hay varios rasgos que muestran que esta idea ligada a la concertación y el pacto está horadada desde adentro. Es claramente dificultoso poder mantener sobre todo este plan de concertación. Casi ninguno de los actores que participan de este plan se disciplinan internamente como para aceptarlo, para intentar encarrilar la situación. Uno de los problemas que va a enfrentar ese tercer peronismo es también claramente lo que es la crisis del petróleo de octubre del 73, que de alguna manera también hiere gravemente esta idea de Perón de fijar precios, tarifas y salarios para de alguna manera ir encarrilando la situación social y económica de la Argentina. Y lo cierto es que el comienzo del fin de este bloque de concertación, de este pacto, el comienzo del fin es con la muerte de Perón, ¿no? O sea, esos años que van desde la muerte de Perón hasta el golpe de Estado son años de crisis social, política, de militarización de la vida. Podemos plantear, por un lado, hay una situación de franca militarización de la vida política en Argentina, de imperio de la violencia. Claramente lo que no hay en Argentina es una guerra, pero que no haya una guerra no quiere decir que no hay un imaginario de guerra y un clima de guerra, ¿no? Hay una situación de un ejercicio de la violencia política generalizado. Al mismo tiempo hay un aumento cada vez mayor de la militarización de las salidas represivas por parte del Estado y una situación de decepción, ¿sí? Decepción en el sentido de que hay cada vez más quita de derechos, garantías, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, ese es el contexto en el cual se desenvuelve ese golpe de Estado del 76. Y yo quería detenerme en una categoría que utiliza Daniel Fernstein, ¿sí? Yo le subí, hoy antes de venir le subí bibliografía para el aula virtual. Hay un autor que se llama Daniel Fernstein que utiliza una categoría que se llama, él la nombra como prácticas sociales genocidas, ¿sí? Intenta pensar el genocidio como una práctica social, es decir, analizar el contexto político, social en el cual el genocidio se desarrolla. Esa es la idea fuerte de Fernstein, ¿sí? Y él plantea de que precisamente el plan Independencia, ¿sí? Es un plan en el cual de alguna manera es el antecedente, ese plan que desarrolla Vilas en Tucumán y que después continuó por Bussi, es de alguna manera el antecedente de lo que va a ser la masacre política y el mecanismo de aniquilamiento de la subversión que plantea
la dictadura. Es de alguna manera un antecedente, un ensayo general, podríamos decir, ¿no? Un ensayo general de lo que se va a venir. Y sabemos muy bien qué pensaba este general, Abdel Vilas, de qué hacer en Tucumán, porque él después escribe una formalización de lo que él hizo. En 1977 escribe un libro que se llama precisamente De enero a diciembre de 1975. ¿Sí? Tucumán, de enero a diciembre de 1975. Él lo escribe 2 años después, ¿sí? Planteando de qué forma, de alguna manera, la lucha contra la subversión implicaba las restricciones a la legalidad, el imperio de la clandestinidad en plano de lo represivo, ¿sí? Es decir, la demostración clara que la acción ilegal era una parte central de las operatorias de exterminio que se consideraban que eran necesarias, pero también absolutamente legítimas, ¿sí? Y busca fundamentalmente demostrar cómo en estas prácticas de construcción de una autoridad a ser destruida, como es esta figura de subversivo, apátrida, enemigo, etcétera, etcétera, se debe trabajar con el disciplinamiento y la búsqueda la búsqueda del terror, de aterrorizar a la población, pero también la búsqueda de cierto tipo de consenso, ¿sí? En este libro él relata cómo él tuvo que precisamente actuar por fuera de cualquier tipo de registro legal, sin darle ningún tipo de resguardo legal a las personas que son secuestradas. Continuamente se queja del accionar de los políticos, de los jueces, etcétera, etcétera, que limitan la posibilidad de completar el accionar de aniquilamiento, etcétera, etcétera, ¿sí? Tucumán así claramente va a ser un ensayo general, ¿sí? Y lo que muestra es que la acción represiva debe ser tanto en la sociedad como con la sociedad, ¿no? Se debe aterrorizar a la sociedad, ¿sí? Para buscar su disciplinamiento y para buscar fundamentalmente también la desestructuración de cualquier lazo de solidaridad, ¿sí? Como también la construcción de un enemigo que sea difuso, pero que sea al mismo tiempo palpable, ¿sí? Ese enemigo comunista, subversivo, apátrida, debe ser por un lado difuso, porque podemos ser todos, y todos estamos bajo sospecha de serlo, ¿sí? Pero al mismo tiempo debe ser palpable, debe ser reconocible en algunas figuras, ¿no? Bueno, ustedes saben, algo hablamos la vez pasada sobre lo que había sido la experiencia en la escuelita de Famillá, ¿sí? Que fue el centro clandestino de detención más importante de este operativo Independencia, que estaba en el centro de la ciudad de Famillá. ¿Sí? En ese sentido, hay también una cuestión de inauguración, ¿no? Un centro clandestino donde se tortura puertas adentro, ¿sí? Donde se permite que se escuche las torturas, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero al mismo tiempo hay una relación ahí paradójica entre lo oculto, pero al mismo tiempo todo el mundo sabía que ahí se estaba torturando, se estaba matando, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, la fórmula de buscar aterrorizar a la población y romper los vínculos de solidaridad entre la sociedad civil y al mismo tiempo buscar también cierto tipo de consenso social sobre la labor represiva son elementos que en el caso del operativo Independencia van prefigurando lo que va a ocurrir a futuro. Y lo segundo es el mecanismo, ¿no? Este mecanismo ligado a lo clandestino del secuestro, la tortura, luego la tortura, el ejercicio de la tortura fundamentalmente para quebrar la voluntad del detenido, pero también para ampliar los canales de la delación, ¿sí? Y a partir de la delación, ¿sí? Poder extender la marea represiva, ¿sí? Después de eso la muerte, después de la muerte para borrar rastros, la desaparición, ¿sí? Ese modelo es un modelo que de alguna manera inaugura el operativo Independencia, ¿sí? Por eso hay como que pensarlo también como un ensayo general, ¿sí? Que hacia la segunda mitad del 75 se elige como mecanismo para terminar con cualquier forma de insubordinación, cualquier forma de respuesta o de resistencia organizada a la futura dictadura, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno,
lo cierto, yo le decía también, ¿no? Lo que hay también en este periodo del 75 al 76, también en progresión del 74 en adelante, podríamos plantear, es una militarización progresiva de la represión. ¿Sí? Cada vez más, sobre todo a partir de la segunda mitad del 75, las Fuerzas Armadas, ¿sí?, son llamadas por el Estado argentino, ¿sí?, por el gobierno de Isabel, ¿sí?, para terminar con la subversión. Y ahí aparecen varias decisiones, ¿sí? Una es precisamente la construcción de un Consejo de Defensa en octubre del 75, y también, obviamente, como ustedes saben, el famoso decreto que habilita que las Fuerzas Armadas se dediquen a exterminar a la subversión, ¿sí? Se plantea precisamente en ese octubre, noviembre del 75, con los decretos, pero también con la construcción de estos comités, estos consejos de defensa y de seguridad interior, que habilitan a las Fuerzas Armadas a actuar en la represión interna para el aniquilamiento de la subversión. Se plantea abiertamente que la estrategia tucumana va a ser una estrategia nacional a realizarse. Esto obviamente en un contexto, yo siempre diferencio lo que es una guerra, ¿sí? En Argentina no hubo una guerra claramente, para que exista una guerra tiene que haber algún tipo de, digamos, ¿cómo? Dos bandos, o sobre todo algún tipo de simetría entre los bandos, y algún tipo de también, por ejemplo, algún tipo de control territorial de uno de los bandos, o de los dos bandos por lo menos, algún tipo de control territorial. Eso no existió en la Argentina, no hay una guerra claramente. Lo que sí hubo un clima de guerra, ¿sí? Un imaginario de guerra, donde los actores estaban pensando la política en clave del exterminio, ¿sí? del bando enemigo, ¿sí? Obviamente, como yo les planteaba en la clase anterior, ¿no? Estoy también como revisando ideas que ya planteamos en la clase anterior. La idea precisamente era, todas estas ideas estaban basadas en lo que era la doctrina de la seguridad nacional, ¿sí? No podemos dejar de pensar que esta doctrina es una doctrina de educación del cuadro castrense que se viene elaborando desde llega a la Argentina desde fines de los 50, ¿sí? Donde se mezcla claramente, en el caso argentino, las referencias anticomunistas en clave de la Guerra Fría con las referencias antiperonistas propias de los conservadurismos y los liberalismos propios de la Argentina, ¿sí? Se mezcla ahí una amalgama, digamos, propiamente argentina, donde también el ejército tiene no una, sino varias hipótesis respecto de qué hacer con el peronismo, ¿sí? O sea, ahí hay varias cuestiones. ¿Qué es el peronismo? El peronismo es aquel dique de contención que de alguna manera impide que las masas argentinas sean comunistas, o por el contrario es la puerta de ingreso del comunismo en la Argentina, ¿no? De alguna manera el sector colorado, el sector más gorila dentro del ejército, el sector que plantea que en realidad la puerta de ingreso del comunismo es precisamente el modo en el cual las masas se han organizado y han agregado sus demandas en la larga trayectoria del populismo en Argentina, ¿no? No es casual también que quienes llegan a dirigir el ejército después del 75, en el 75 son los colorados. ¿Sí? Videla es un colorado, ¿sí? Es un miembro del ejército colorado que va a tener, digamos, una mirada también profundamente antisindical, también, una mirada, digamos, profundamente antiperonista dentro de también las posiciones que va a plantear, ¿sí? Esta doctrina plantea, como yo les decía en las clases anteriores, ¿no? Es una doctrina de guerra, ¿sí? Una guerra de guerra interna, ¿sí? Que plantea precisamente, primero, la constitución de un enemigo interno a ser depurado, ¿sí? Y que esa depuración de ese enemigo interno debe ser por mecanismos no convencionales, ¿sí? Es decir, la democracia, los derechos y garantías, las prácticas tradicionales de administración de justicia, la cárcel común, etcétera, etcétera, son formas que en realidad precisamente permiten la supervivencia de este tumor que es
que debe ser extirpado de forma absolutamente sin ningún tipo de límites y también sin ningún tipo de anestesia tampoco, ¿no? En ese sentido aparecen metáforas biológicas, metáforas de exterminio, metáforas de depuración. ¿Sí? Siempre que uno habla de política con metáforas biológicas es porque se está anticipando simbólicamente un exterminio, ¿sí? Digamos, se está anticipando una forma, digamos, es interesante también ver cómo las rebeldías fascistas de las derechas actualmente también tienen ese lenguaje, ¿no? Se anticipan precisamente la constitución de una otredad que también es difusa, que debe ser también exterminada, sean los pobres, sean también otro de los grandes, de las grandes, hoy por hoy sobre todo, una de las grandes constituciones imaginarias, sobre todo de la derecha argentina, tiene que ver, por ejemplo, con los gremios docentes. Ojalá los gremios docentes tuviésemos tanto poder como la nación más nos acusa tener, ¿no? Ojalá tuviésemos algún tipo de ese poder, ¿no? Y ese grado también de convencimiento con nuestras bases, no lo tenemos. Verdaderamente también hay una ausencia de análisis y de cálculo por parte de los representantes de nuestro liberalismo conservador, y cada vez más conservador como todos los liberalismos argentinos. Bueno, ¿qué pasa con ERP y qué pasa con Montoneros? ¿Sí? ¿Qué pasa con estas organizaciones insurgentes, ¿sí? que sobre todo crecen en cuanto a convocatoria, en cuanto a legitimidad, en el periodo post-69? ¿Sí? Bueno, claramente sufren fundamentalmente en la segunda mitad del 74 una situación permanente de aislamiento político. ¿Sí? Un aislamiento político que tiene que ver también fundamentalmente con las decisiones que toman las cúpulas ante el imperio de la violencia. Ante el imperio de la violencia, las organizaciones armadas toman la decisión de pasar a la clandestinidad, ¿sí? Sobre todo ante el imperio y ante la acción clandestino y paramilitar de las 3A, y ante la situación, digamos, de violencia cada vez más desatada por parte de las distintas agencias estatales, ¿sí? Durante, sobre todo, la presidencia de Isabel, Montoneros y ERP pasan a la clandestinidad, y eso obviamente redunda en una situación de aislamiento político cada vez mayor, una situación de fusión entre lo que es el frente militar y el frente político, y una centralidad en la acción política de lo que es la propaganda armada, ¿sí? Es decir, no podemos hablar cara a cara con nuestras bases, estamos impedidos de interpelar, de que nuestros cuadros puedan interpelar políticamente a nuestras bases, ¿sí? Pero son las acciones armadas las que de alguna manera propagandizan el accionar revolucionario y de alguna manera marcan el rumbo. Lo que hace nuestra acción armada es propagandizar que va a ser la lucha la que traiga al país la liberación social, nacional, etcétera, etcétera. Esto lo que hago obviamente es una gran vulgarización de todo este proceso, pero la tendencia va a ser esta, ¿no? Militarización, centralización de la acción militar, ¿sí? Y sobre todo también, digamos, un intento muy fuerte por parte de las fuerzas de estas organizaciones insurgentes de dar golpe por golpe, ¿sí? Digamos, de ir al golpe por golpe, de intentar marcar el poder de fuego que tienen estas organizaciones, haciendo distintas actividades, ¿sí? Un tipo de guerrillas que son urbanas como la Argentina. Recuerden que la experiencia de Tucumán fue una experiencia de una guerrilla rural que dura no más de un año por parte del ERP, ¿sí? Y en esa clave es que se desarrolla el operativo Independencia. Y es un tipo de accionar ligado fundamentalmente al secuestro, ¿sí? Al intento de recaudar dinero a partir de distintos secuestros, ¿sí? El caso más emblemático es el secuestro de los hermanos Born, ¿sí? Me parece que esto es octubre del 74, octubre del 75, no me acuerdo bien. 74, ¿sí?
Y también, en el caso de Guerra, también fundamentalmente lo que son o bien acciones de expropiación popular, ¿sí? Como por ejemplo, qué sé yo, sacarle un arma a un policía, como acciones mucho más organizadas, como intentar asaltar regimientos para conseguir armas, para garantizarse, digamos, el armamento para la existencia propia de la guerrilla. Lo cierto es que el golpe de Estado el golpe de Estado del 76 agarra a las dos organizaciones, tanto a Montoneros como a ERP, con una ausencia absoluta de diagnóstico. Si no tiene diagnóstico, lo cierto es eso, ¿no? Si uno va viendo lo que dice Firmenich, lo que dice Perdía, lo que dice Santucho respecto al golpe, es que la verdad que no tiene ni idea de lo que estamos viendo. O sea, hay una falta, digamos, de análisis respecto de este tipo de golpe, de las características del golpe. Hay también una mirada claramente demasiado optimista por parte de los distintos liderazgos de las guerrillas de la insurgencia. Y se piensa que en realidad el golpe de marzo del 76 va a ser un golpe que dé un salto cualitativo a la lucha de clases, en tanto significa un paso adelante, porque simplifica las contradicciones. ¿Sí? Anteriormente, dice Santucho, pero en esto también aparecen también balances de Montoneros muy parecidos, ¿no? El golpe lo que hace es simplificar las contradicciones de clase, en tanto saca el peronismo. Saca a este peronismo que no es peronismo, que está representado en el gobierno de Isabel. ¿Sí? De alguna manera, ahora sí las contradicciones van a estar completamente aclaradas para las masas, si somos nosotros, como representantes en la clandestinidad del pueblo, contra un tipo de gobierno que por fin, digamos, un gobierno ejercido por un ejército de ocupación, sí, que precisamente lo que hace es demostrar verdaderamente lo que es. Eso, según las organizaciones insurgentes, debe simplificar y motorizar que las masas, digamos, se nucleen en torno de una política mucho más ofensiva, ¿no? Bueno, también en este falso diagnóstico, también claramente es un síntoma también este falso diagnóstico de la ausencia precisamente de olfato, pero también sobre todo de la posibilidad demuestra también el aislamiento de estas organizaciones, ¿no? Esta cuestión de esta operatividad ligada a la continua operación militarista, al accionar ligado al golpe por golpe, etcétera, etcétera, también hace perder, me da la impresión, gimnasia en cuanto a qué relaciones de fuerza estamos enfrentando, qué tipo de discursividad y sensibilidad hay en la calle, cuáles son los puntos ciegos que tiene nuestra política, etcétera, etcétera. Me da la impresión que es la política de tabicamiento organizativo para los cuadros de las hordas armadas, pero también el aislamiento, ¿sí? Y también muchas veces la creencia en un destino manifiesto por parte de las jefaturas de estas organizaciones, muchas veces impidió, digamos, poder analizar de qué tipo de golpe se trataba cuando pensamos este golpe de marzo del 76, ¿no? Yo me voy fijando la hora porque si no, ustedes me hacen trampa. ¿Saben por qué me hacen trampa? Porque cuando estamos en clase virtual me interrumpen, quieren levantar la mano y ahora están todos callados. Son una cosa, me hacen renegar. Bueno, pero en serio, vayan cortándome así, vamos avanzando, sí. Sí, yo pienso que el error ahí en la gente está armada, Firmenich y demás, estaba en que ellos recibían datos. Porque esto, o sea, una parte que pasó datos, pero ficticio, no le dijeron lo que iba a pasar. Entonces ahí empezaron a hacer pequeñas acciones, como que estaba todo armado para que se pacificara. Pero y después no lo pudieron dominar, entonces, la cuenta, sí. Porque era una parte o sea, como que era una parte tuya que está en contra tuya. Entonces le pasaban datos, ¿viste cómo es? Claro. Y por otro lado fueron fogoneando que tenían que ir hasta el hueso, porque claro. O sea, ellos lo querían exterminar. Claro. Cuando vieron que no lo podían tener de adentro, dijeron, bueno, arrasemos. Sí, otro problema que me parece que también lo que plantea vos, el tema de la infiltración
que sufren todas estas organizaciones, ¿no? O sea, una infiltración de la inteligencia de las distintas fuerzas represivas directas, digamos, que también, pero no, digamos, el problema no fue la infiltración, el problema en la política siempre es político, ¿no? Siempre fue político, es análisis político, sí. La falta de liderazgo político, había líderes militares, pero no había líderes. Exactamente, también. Líderes militares que, por ejemplo, como Galimberti o como tantos otros, eran tipo arrojados, con capacidades, digamos, de hacer operaciones, etcétera, etcétera. Pero quizás que no tenían una cabeza estratégica. ¿Sí? A veces no tener una cabeza estratégica para la política es un problema, ¿no? En ese sentido, se ve, digamos, ¿no? El aislamiento, a veces también hay también algo que uno cuando lee lee las fuentes de los 70, tanto de Montonero, de la FARC, de ERP, ve como hay una energía, como una teología del triunfo que a veces en plano de los análisis de la política lleva a puntos ciegos, ¿no? Es decir, bueno, el pueblo indefectiblemente está condenado a triunfar. Nuestra organización es la organización destinada a encauzar triunfo popular, ¿no? En ese sentido me parece que hubo algo de eso también, ¿no? Sí, hay varios. Sí. Que hay otro factor a tener en cuenta que es irrecuperable, que es un clima de época. Hay un clima de época, es como si dijéramos que cuando estamos en medio de un ruido, en un entorno cerrado, no podemos escuchar lo que está afuera. Yo creo que eso pasó en buena parte de la juventud argentina y de las clases medias argentinas y de ciertos sectores politizados de la clase obrera. Porque ese fenómeno no fue solamente un fenómeno de este país, sino que fue un fenómeno de la época, porque todos esos acontecimientos se explican en un proceso en el que viene la guerra de Vietnam, es decir, en cada ámbito del mundo, por lo menos occidental, hubo una especie de efervescencia, por eso había dos modelos de algún modo contrapuestos en la época, pero que se miraban a sí mismos no como diferentes, que era el gran movimiento juvenil hippie y el gran movimiento juvenil político. Esos aspectos marcaron la ingenuidad de las misiones porque verdaderamente había un sentimiento de un cambio profundo en la sociedad mundial. El famoso asunto de la revolución, más allá de la indeterminación que podía tener ese concepto. Claro. Y que ese aspecto vuelve injustificable la ingenuidad y la ceguera de quienes tomaron decisiones que fueron catastróficas para muchísima gente. Sí, allá también. Ahí vamos todos, sí. Sí, no, yo te quería decir que no hay que perder de vista que todo lo que vos narraste fue por la imposición de un modelo económico. Ahí vamos con la imposición. Ahí vamos. Sí, pero todavía no llegamos, todavía no llegamos. Vamos a llegar ahí. Sí. Con respecto a lo que decía Sí. no, yo no creo que se conocía muy bien lo que estaba pasando. Hubo idealismo de las bases de los movimientos de montoneros, sobre todo, yo sí. Las culturas fue otra cosa, pero yo creo que se sabía. Es más, la mayoría de las persecuciones fueron sindicalistas, del movimiento peronista, y el neoliberalismo lo tenemos ahora. Sí, ahí, a ver, sobre todo cuando se piensa, yo lo que decía era, digamos, si uno ve el discurso y la respuesta que dan Montoneros o ERP, que están en plena clandestinidad, cuando se da el golpe, son respuestas donde se plantea de que, bueno, por fin llegó el golpe, que soluciona de alguna manera estas contradicciones que teníamos con el gobierno de Isabel. ¿Sí? Mejor porque de alguna manera lo que hace la dictadura es simplificar los mecanismos de enfrentamiento. Ya se sabe dónde está el pueblo y dónde está el ejército de ocupación. ¿Sí?
ese análisis es un análisis que no tiene solamente Montero, sino muchas organizaciones de izquierda. Uno también tendría que pensar que ese golpe de marzo del 76 también está anclado en un consenso de determinación de casi todos los actores, sindicatos, empresariado, las izquierdas, por distintas razones, por razones antagónicas, los actores que están habitando este mundo, este cascote llamado Argentina, ¿no? este Estado, en ese momento planteaban que había terminado un ciclo, ¿sí? Y que estaba muy bien que eso ocurra, ¿sí? En ese sentido, sí. A mí se me ocurre que ellos ingenuamente pensaron que el pueblo los iba a seguir. Y nunca nadie también pensó que esta elección iba a ser tan sangrienta, porque habíamos tenido tanto golpe de Estado continuamente que no había sido por casualidad. Sí. Las dimensiones de la masacre no estaban previstas, eso claramente fue así. Allá, sí, ustedes dos, y si quieren continuar, dale. Sí. Sí, dale. No, lo que quería decir que no faltaba mucho para las elecciones. O sea, también fue un golpe cívico-militar, como siempre. Sí. O sea, los demás partidos políticos, como siempre, apoyando. A ver, las elecciones se suponía que tenían que ser para el 79. No, 77. no, en el 77. No, son 6 años. 4 años. Estaba modificado en el 72 para la escuela. Ah, tiene razón, 3 años, 77, claro. Se había modificado, le había modificado la luz, claro, tiene razón, 77. Es más, por eso fue que dijo Martín, dijo. Claro, dice quizás. Claro. Y no, o sea, la intención era implantar un plan económico. Bien. Sí. Por eso Pedro tantas veces se cansó de sentarlo, de decir que pongan las armas. ¿Cuántas? Que hizo mucho fuerza. Sí. Pasa cuando se mueve Pedro, se desmadra todo y Bueno, continuamos un poquito entonces. No sé si me quedó alguien sin hablar, porque no quiero. Dale, sí, sigo. Bueno. Me iba a meter un poquito sobre las 3A, pero algo ya estuve hablando. Las 3A también forman ¿sí? La accionar de las 3A, ustedes saben que las 3A en realidad son una confluencia. ¿La 3A es paramilitar? Y, a ver, paraestatal podríamos llamarlo, ¿no? Ahí, ¿quién aparece en las 3A? Ahí aparece una confluencia de distintos sectores, ¿no? El matonaje propio del sindicalismo tradicional, las policías provinciales, policía federal, sectores ligados a directamente, digamos, el AMPA, que había reclutado de Parrera, ¿sí? Sectores, digamos, de distintos, una confluencia de distintos sectores unificados en torno, digamos, el intento, digamos, de exterminar al enemigo comunista y fundamentalmente también de alguna manera agrupado con un complemento de alma, como son las revistas El Caudillo y Cabildo, ¿no? Que eran como dos revistas que de alguna manera eran compañeras de ruta del ejercicio de la violencia de las 3A. Lo interesante en el caso de las 3A es que muchos de los miembros de las patotas de las 3A después confluyen en torno de lo que son las patotas de los modrones de la muerte de las Fuerzas Armadas. Y ahí hay un traspaso entre el accionar de las 3A y el accionar de las patotas de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Y de alguna manera también, en los momentos en los cuales las Fuerzas Armadas den el golpe de Estado, la legitimidad en su accionar va a plantearse en relación a que hubo una guerra entre precisamente dos sectores, lo de las fuerzas paramilitares, las 3A, digamos, las derechas peronistas, y se supone también las distintas expresiones de las izquierdas, y el rol de las Fuerzas Armadas es un rol no solamente depurador y reordenador, sino también es un rol, digamos, de ser garante externo, digamos, de esta guerra entre dos diablos y demonios que están impidiendo la paz en Argentina. Ahí está también otro de los registros de legitimación del accionar de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Bueno, simplemente para... quiero avanzar un poquito. Hay elementos que voy a
que voy a volver a la clase que viene, ¿sí? Que no voy a poder desarrollar, pero simplemente para plantear cuál es la estrategia que tiene Videla, pero también cuál es el proyecto que tiene la dictadura en marzo del 76. ¿Cuál es el proyecto? ¿En qué se diferencia con otras dictaduras? ¿Sí? Nosotros tuvimos varias dictaduras en la historia argentina. Hasta el 66, hasta la del 66, todas las dictaduras anteriores son dictaduras que intentan regresar a la constitución originaria. ¿Sí? Se supone que son dictaduras en las cuales se interrumpe el orden constitucional para regresar el orden político a una constitución que se supone que ha sido manchada. ¿Sí? Recuerden cuando empezamos el curso allá por marzo. ¿Sí? El golpe del 30, el golpe de septiembre, es un golpe que se hace en nombre de la Constitución, en nombre de las tradiciones liberales, en nombre de Alberdi, ¿sí? De toda la generación del 80, que se reivindica abiertamente. ¿Y en contra de qué? En contra del CAN radical, se lo llama así, ¿sí? Digamos, el tirano, ¿sí? El tirano que es tirano, pero también inepto. Es un tirano inepto, que es Irigoyen, ¿no? Lo mismo ocurre con la dictadura que se instaura en septiembre del 55. Son las dos dictaduras claramente que en su ADN, en su primer ADN, después esta dictadura van a mostrar otra cara, pero en su primer ADN intenta mostrar un perfil restauracionista, se intenta restaurar un orden anterior. En el caso de la Revolución Argentina en el 66 ya tenemos otro tipo de dictadura, una dictadura de tipo fundacional, ¿sí? ¿Qué dice Onganía? Bueno, las Fuerzas Armadas no gobiernan ni gobernarán. ¿Qué quiere decir esto? El que gobierno soy yo. Si pongo a las Fuerzas Armadas a gobernar, empieza a haber ido entre los cabos, se empiezan a discutir respecto a cuál es el futuro del país. Y si empiezan a gobernar, empiezan a disputar poder, empiezan a disputar por qué me pusieron a mí, no al otro. Bueno, las Fuerzas Armadas no gobiernan ni gobernarán, gobierno yo. Es un gobierno de tipo personalista, ¿sí? Pero al mismo tiempo, dice Onganía, acá no hay tiempos, ¿sí? Hay plazos a cumplir, hay digamos, objetivos a cumplir, dice, pero no hay tiempos. ¿Sí? Hay tres tiempos, ¿sí? El tiempo económico, el tiempo social y el tiempo político. Pero ¿cuánto dura esos tiempos? Depende de qué momento cumplamos los objetivos, ¿no es cierto? Bueno, todo esto va a terminar ahí en el Cordobazo, ¿sí? Se quiebra en medio el proyecto de Onganía, pero lo cierto es que la dictadura del 76 es una dictadura también de tipo fundacional, ¿sí? También, digamos, intenta plantear una política de reorganización, ¿sí? Esta idea del proceso de reorganización. Pensémoslo, a ver, yo sé que es muy difícil a veces analizar que estos tipos que generaron esta política de aniquilamiento, de represión, de genocidio, poder encontrar sentidos en lo que hacen, pero claramente estos actores intentaban dar un sentido al mundo como cualquier actor, ¿sí? Había una reflexión y un tipo de análisis respecto de qué hacer en la historia argentina, ¿sí? Y plantea, bueno, que hay que destruir, hay que destruir la relación entre Estado, sociedad y economía, tal cual se ha producido en Argentina desde el 30 en adelante. Hay que terminar con la Argentina peronista, ¿sí? La idea es terminar con la Argentina peronista. Primer idea central que tiene esta dictadura del 76 y primer elemento de cohesión y de unanimidad que tiene la dictadura, y obviamente la lucha antisubversiva y el método de exterminio. En el plan de aniquilamiento, en el plan de exterminio, en la política represiva ligada a la clandestinidad, los centros clandestinos de detención, las patotas actuando de noche, la tortura, la desaparición de personas, etcétera, etcétera, no hay ningún tipo de divisiones, ¿sí? Las Fuerzas Armadas actúan de forma unánime. Después hay divisiones, podemos hablar de duros, hay distintas líneas, pero no sobre este tema, ¿sí? Las divisiones son sobre otros temas, en el plano económico, en el plano de cuándo se va a dar la transición, de qué grado de apertura vamos a permitir. Ahí hay discusiones. En el plano de qué hacer
contra la subversión apátrida, contra el comunismo, etc. No hay divisiones, ¿sí? No hay divisiones, quizás pudo haber existido algún general que no participó o que estuvo agregado afuera y por eso no fue partícipe de esto, pero las fuerzas, ¿sí?, como un todo participan activamente y dan la venia, digamos, unánimemente para luchar contra la subversión, y ese es un mecanismo de cohesión, ¿sí?, de unanimidad interna. ¿Sí? ¿No se copió lo que hizo Francia con Argelia? Sí. Contra la organización. Yo ahí les recomiendo buscar el libro de Vilas del 77. Yo les recuerdo el nombre, Tucumán, 1970. ¿Se llama el libro? Sí, de enero a diciembre del 75. Ese libro del 77, él dice cómo él en realidad está copiando a los franceses. Él está educado en esa tradición, ¿no? Él está educado en esa tradición. Es muy difícil leerlo también, ¿no? Pero hay que leerlo, porque, digamos, muchas veces, por ejemplo, vemos en cualquier lugar que no se permite la lectura de Mi lucha de Hitler, ¿no? Bueno, para un historiador tenemos que leerlo, ¿sí? Porque sí, ahí hay que leerlo, porque de alguna manera ahí hay una construcción de sentido, ahí, Hitler dice lo que va a hacer, dice abiertamente lo que va a hacer, ¿no? Digo, no hay que leerlo como historiador o como ejercicio analítico de historia, claramente hay que ver cómo los huevos de la serpiente aparecen anteriormente, ¿no? Con la película de Bergman. Bueno, entonces, unanimidad y cohesión respecto de lo que es la lucha antisubversiva, ¿sí? Un segundo punto estructurante, el desmontaje del Estado y de la sociedad populista, ¿sí? Es decir, intentar atacar las bases de sustentación de la subversión. ¿Por dónde es que la subversión consigue la materia grasa y las energías para poder regenerarse, crecer, etcétera, etcétera? Pues viene de este tipo de sociedad que tiene un alto grado de politización de las masas, unas organizaciones sindicales que tienen una identidad y un perfil definido, que es el peronismo, una capacidad de expresar activamente sus demandas y muchas veces poder vetar los planes económicos, ¿sí?, que intenten no contarlas en su haber, ¿sí? Y obviamente se trata precisamente de cortar esa gran capacidad de movilización que tienen los trabajadores agregados en sindicatos, que tienen un grado de cohesión enorme, ¿sí? Porque de alguna manera eso es uno de los lugares de fermento de este enemigo comunista, ¿sí? Es decir, debemos desmontar los modos de organización social, pero también de organización institucional del pasado, ¿sí? Es decir, tenemos que cortar el lazo que a lo largo de los anteriores 30 años se había construido entre Estado, sociedad y economía. ¿En qué se basa la sociedad populista, peronista? ¿Sí? Peronista en sentido laxo del término, ¿no? ¿Sí? Por un lado, hay una capacidad organizativa de los trabajadores de poder expresar sus demandas de forma organizada, ¿sí? Ese es uno de los gérmenes del surgimiento de la subversión. Por otro lado, es un Estado asistencial, ¿sí? Un Estado que interviene en la economía, readjudica recursos, ¿sí? Y garantiza también cierto bienestar social, ¿sí? Garantiza de alguna manera ciertos disfrutes a la sociedad. Un Estado deficitario, ese es el término, Estado deficitario, ¿sí? Perdón, ¿esa no es la doctrina social de la Iglesia, en cierto modo? La idea de Estado deficitario. La idea del peronismo en cuanto a la justicia social. Sí. Es la doctrina social de la Iglesia, si me parece, ¿no? Puede ser, pero la idea es que hay un Estado una de las ideas que se plantea es que el Estado está sobredimensionado. En ese sentido, eso debe cambiarse. Es un Estado que está, digamos, que actúa por fuera de sus capacidades, ¿sí? Esta idea de
el Estado elefantiásico, ¿no? Esta idea es una idea, digamos, cuando después pensemos los planes de reconversión económica posteriores, vamos a ver que muchos de los análisis van a ser muy parecidos a la estrategia que había tenido la dictadura en ese periodo del 76, ¿no? O sea, achicar, digamos, la demanda excesiva de la población, digamos, cortar, digamos, el lazo de solidaridad dentro de los sindicatos, achicamiento del Estado. Y el tercer elemento es que hay una industria subsidiada, ¿sí? Es decir, hay un tipo de intervención del Estado en la economía, ¿sí?, que subsidia al empresariado argentino, lo que hace que la Argentina tenga una industria ineficiente, asistida, ¿sí? Es decir, tenemos que abrir la Argentina al mundo, y abrir la Argentina al mundo implica, ¿sí?, precisamente hacer de nuestra economía digamos, abrir a la competencia, ¿sí? Para que si queremos buscar mayor eficiencia, tenemos que de alguna manera abrir la economía a la competencia y disciplinar a esta sociedad que está acostumbrada, ¿sí?, a precisamente un Estado asistencial, ¿sí?, elefantiásico, sindicatos que están acostumbrados a demandar y a conseguir lo que demandan, ¿sí?, por el poder organizativo que tienen, y a una burguesía asistida, ¿sí? Hay que terminar con esto, ¿sí? De este magma se nutre el comunismo, ¿sí? Entonces tenemos que matar al perro para terminar con la rabia, ¿sí?, diría, para decirlo de una manera, pero esa es la hipótesis, ¿no? Ahí se plantea. Y también, obviamente, se trata de fundar una nueva democracia, ¿sí? Se plantea la idea de fundar una democracia que esté construida bajo otro tipo de mecanismos institucionales, sociales, otro modo de agregación de las masas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y obviamente se trata de que estamos en una situación, dicen los milicos, y también el círculo intelectuales que lo rodean, de crisis, estamos en una situación de crisis dirigencial, ¿sí? Por eso la dictadura, si uno va siguiendo lo que dicen los dictadores, pero también lo que dicen los intelectuales que rodean a los milicos, plantean la recuperación del modelo dirigencial de la década del 80, ¿sí? Digamos, de Roca, de Juan Selman, de esa generación, ¿sí? Es como el imaginario deseante, oculto de las derechas argentinas, ¿no? Esa generación del 80, donde se supone que todos éramos felices y estamos bárbaros, se supone, ¿no? Se recupera ¿qué de esa generación del 80? Que había una élite que tenía un proyecto de país, ¿sí? Porque se elucubra también, según los militares, pero también para los intelectuales orgánicos del proceso de reorganización nacional, que uno de los problemas que hemos tenido es una crisis de tipo dirigencial, ¿sí? Los dirigentes políticos son demagogos, son corruptos, atienden al corto plazo, atienden solamente a la coyuntura electoral, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, para refundar esta Argentina, tenemos que suspender toda actividad gremial, tenemos que suspender toda actividad política, suspender la personería de los partidos políticos, ¿sí? Y precisamente, lentamente construir una nueva dirigencia, ¿sí? Entonces, una de las hipótesis a futuro que va a desarrollar la dictadura, ¿sí?, es ¿qué hacemos con los individuos que están viviendo en la Argentina y han sido dirigentes de partidos políticos o cuadros de los partidos políticos tradicionales, a los cuales hemos suspendido la personería, pero tienen algún tipo de cercanía con nosotros, ¿sí? ¿Qué hacemos con Balbín? ¿Qué hacemos con De la Rúa? ¿Qué hacemos con Frondizi? ¿Sí? Los vínculos de diálogo, de cercanía con todos estos sectores, con los distintos partidos, ¿va a ser una cercanía como individuos o como dirigentes de partidos políticos? ¿Sí? Esta es una discusión que hay dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Qué hacer con la vida partidocrática argentina y de qué forma esta vida partidocrática argentina, al cual se le ha suspendido la personería jurídica, puede participar en la construcción de un futuro del futuro de una democracia restaurada, pero absolutamente cambiada, ¿sí? Bueno, esto
lo voy a tratar la clase que viene porque lo estamos dando menos sin tiempo, ¿no? Y también, obviamente, se trata de acabar, por un lado, obviamente con la subversión y con todas las organizaciones guerrilleras, pero también con toda forma, digamos, de contestación social organizada, ¿sí? Asociaciones intermedias, claro. Centros de estudiantes, organizaciones, digamos, de barrio, vecinales. Bueno, tenemos el caso emblemático de lo que fue la experiencia de nuestra biblioteca de Gil en el barrio Tablada, digamos, foco, digamos, de acción y de desmantelamiento de cualquier lazo asociativo, de solidaridad, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí también está la tierra nutricia en la cual la subversión anida y puede llegar a expandir sus fuerzas de expansión de este tumor, ¿sí? Ahora, ¿cuál va a ser el modelo institucional que tenga esta dictadura? ¿Cuál va a ser el modelo institucional que tenga esta dictadura? Un modelo institucional de una dictadura que intente pensarse de forma despersonalizada. Si uno ve, por ejemplo, la evolución de lo que fue la dictadura en Chile, en el caso de Chile, Pinochet va a ejercer el cargo de presidente, va a estar a cargo del Ejecutivo, Pinochet, va a ser al mismo tiempo el jefe de las Fuerzas Armadas de Chile, pero también va a ser el jefe de la Junta Militar, ¿sí? En el caso de Argentina, el modelo institucional que tiene la dictadura es un modelo institucional que intenta pensar una forma tripartita de reparto del poder, ¿sí? Esto es una singularidad de la dictadura en Argentina, ¿sí? Donde claramente podemos ver un balance crítico de lo que había sido la experiencia del orgánico, ¿no? Ese intento, es decir, lo que intenta hacer la dictadura en el 76 es no caer en los puntos débiles que había tenido la política del orgánico al personalizar el poder en torno a una figura central, ¿sí? Se plantea precisamente que el organismo que sea el soberano sea la Junta Militar. Va a haber una Junta Militar con 3 miembros: el general en jefe del Ejército, el general en jefe de la Armada y el general en jefe de la Fuerza Aérea, ¿sí? Ahí está la Junta Militar, que es la que gobierna. Después el Ejecutivo, que es el que tiene las prerrogativas de estar gobernando en el día a día, el que ejerce el Ejecutivo. Ese va a ser el cuarto hombre. Entonces, por encima de todo, una Junta Militar que es la que gobierna, la que decide, los jefes de las 4 armas, ¿sí? Después, un hombre que dirige el Ejecutivo, que gobierna el gobierno del día a día, que es el cuarto hombre. ¿Por qué el cuarto hombre? Porque no es esos 3, ¿sí? El cuarto hombre. Y después una comisión de asesoramiento legal que va a ser algo así como un sistema colegiado de construcción de los decretos, ¿no? Que va alargando, digamos, la dictadura. Lo cierto es que el intento que tiene este modelo institucional que tiene la dictadura es un intento precisamente de integración de las 3 fuerzas al gobierno y al proyecto también, ¿no? Intentar redundar en una política de despersonalización, ¿sí? Es decir, que las 3 armas, de forma institucional, ¿sí?, estén comprometidas con el accionar antisubversivo, pero también que se comprometan con el proyecto, ¿sí? Para que en un momento de crisis no quede el gobierno, el ejército gobernando y la fuerza y la armada y la aeronáutica así no se lo distrae, sino intentar integrar y evitar cualquier tipo de fragmentación interna del proyecto, ¿sí? Obviamente, este modelo institucional va a llevar a la faccionalización extrema y a la feudalización de las decisiones, ¿sí? Es decir, la gestión, ¿sí?, de la dictadura va a estar completamente, muchas veces paralizada, muchas veces suspendida por los continuos bloqueos e inconsistencia para darle algún tipo de cohesión a la
gestión, ¿sí? Y se divide en provincias, ¿no? O sea, el ejército va a gobernar 12 provincias, la marina 5, la fuerza aérea otros 5, ¿sí? Y también se dividen y se lotean la mayoría, digamos, de las instituciones del Estado, ¿sí? Canales, radios, etcétera, etcétera. Hay un loteo, digamos, en tercios de los lugares del Estado, ¿sí? La idea es que las Fuerzas Armadas gobiernen, ¿sí? Si lo que había hecho una niña hacía 10 años, o sea, que las Fuerzas Armadas no gobernaban, ahora gobiernan, ¿sí? Tienen que gobernar porque deben participar activamente de los compromisos de poder reencauzar esta Argentina que tiene de alguna manera que terminar con esta historia de asistencialismo, de guerra interna, etcétera, etcétera, ¿sí? Obviamente, esta dictadura tiene como legitimidad la situación en la cual se plantea que acá hay una guerra contra la sumisión, ¿sí? Cuando escuchamos plantear, y esto es algo que lo vemos de continuo, ¿sí? A ustedes les debe pasar, como me pasa a mí, porque no pertenezco a las nuevas generaciones que casi no ven televisión. Lamentablemente tengo la costumbre malsana de ver televisión. No lo hago, ¿sí? No lo hago porque no hay nada para ver. No hay nada. Agarren, hay libros, ¿sí? Hay libros, por internet hay un montón de libros en cualquier lugar, así que no lo intenten. Vayan abandonando esa costumbre bastante malsana, pero cuando prendemos el televisor y cada vez de forma más seguida, planteamos que lo que ocurre en Argentina en los 70 es porque hubo una guerra, lo que ocurrió durante la dictadura es porque hubo una guerra. Lo que hay ahí es claramente una juxtaposición entre el discurso de legitimación de la dictadura y el pobre desdichado que está diciendo esa cosa. Pero lo cierto es que la dictadura plantea que esta interrupción del orden constitucional es necesario porque hay un estado de excepción, un estado de necesidad ante la situación de enfrentamiento directo y ante las amenazas que está sufriendo la argentinidad por la situación de amenaza de la subversión apátrida, etcétera, etcétera, ¿sí? Y obviamente también hay una política de suspensión, digamos, de derechos, garantías, ¿sí? Ligados obviamente a un estado de necesidad, ¿sí? Y un último punto que yo quería ver, un último punto que es los niveles de consenso que tuvo la dictadura, ¿sí? Muchas veces es difícil de asir esos niveles de consenso, ¿sí? Consenso de las corporaciones, ¿sí? La dictadura claramente fue un gobierno de las Fuerzas Armadas, pero un proyecto cívico-militar, claramente. El gobierno fue de las Fuerzas Armadas, digamos, es un gobierno militar en el sentido de que el gobierno fue militar, ¿sí? Porque el modelo institucional llevaba a que sean los miembros del gobierno, ¿sí? Pero un proyecto cívico-militar, claramente, ¿sí? Donde tanto sobre todo las corporaciones patronales, la corporación eclesiástica, digamos, tiene un grandísimo consenso respecto de que ha terminado un ciclo y que la Argentina de alguna manera tiene que regenerarse a partir de medidas draconianas, ¿sí? Uno puede, simplemente ir a cualquier diario de la época, como claramente las distintas prensas, las distintas expresiones de la prensa matutina van a ser compañeras de ruta de la dictadura, sobre todo en dos planos. En el plano de que hay un punto límite en el cual la Argentina tiene que regenerarse, ¿sí? Hay un tipo de afán regenerador en el discurso de la prensa diaria, Diario Nación, Diario Clarín, sobre todo la prensa matutina, ¿sí? La prensa. Y también un acompañamiento, sobre todo, como le decía, y también por parte de esta prensa un acompañamiento también de lo que es la lucha de la dictadura y de las fuerzas represivas contra la subversión. ¿Sí? Ahí, digamos, la prensa participó activamente, digamos, en el reclutamiento, en las formas de acompañamiento simbólico, ¿sí?
en lo que implica la legitimidad del accionar antisubversivo, pero también en la difusión, digamos, de los partes policiales que ocultaban de alguna manera las formas de exterminio que la dictadura venía planteando. Y también, obviamente, las corporaciones empresariales, tanto las corporaciones empresariales como también la eclesiástica, también participó activamente de este golpe y de este proyecto también. Fíjense, yo les pasé en el aula virtual, les pasé un artículo sobre el rol de Ford, ¿sí? Durante la dictadura, ¿sí? Las complicidades de la Ford, ¿sí? la empresa y su línea gerencial en las políticas de acompañamiento y el caso de Ford, vamos cerrando. Me quedan 5, más o menos. Entonces la idea es otro mecanismo para pensar también cómo esta dictadura no fue de ninguna manera como yo le decía, pero es una cita de Marx, en realidad el 18 de Brumario, no fue un rayo en cielo sereno, sino que fue parte de una historia de determinado tipo de sensibilidades construidas y también obviamente de un proyecto en el cual participan distintas corporaciones y que tiene también hacia marzo del 76 cierto tipo de consenso social, o bien por la pasividad o bien, digamos, con la aquiescencia, ese proyecto va a tener cierto tipo de acompañamiento. Quizás el momento en el cual mayormente se expresó ese acompañamiento va a ser en el día 78, ¿sí? Va a ser quizás el momento en el cual más expresamente la fórmula gubernamental intentó, digamos, tener un momento de gloria y de alguna manera también de arrastrar algún tipo de fervor popular, ¿sí? en ese junio de 78. ¿Sí? Dale y vamos a cerrar. Vale. Sí, también pienso que hay una influencia externa, el famoso Trump Condor, ¿no es cierto? O sea, la embajada de Estados Unidos en algún apoyito le debe haber dado. Sí, ahí esto lo vamos a ver la clase que viene, ¿no? Claramente es una dictadura como la de Pinochet o también como la brasilera, como todas las dictaduras de Latinoamérica, que están completamente alineadas con las políticas exteriores yanquis, eso sí, obviamente. Ahora, esas apoyaturas no van a ser continuas, ¿sí? La clase que viene vamos a ver de qué forma podemos hacer para pensar cómo, sobre todo a partir del gobierno de Carter, empieza a haber limitaciones muy grandes de la dictadura, en tanto hay una evaluación en la cual, sobre todo Videla y Arguindegui, empiezan a ver que están quedando aislados. ¿Sí? Carter empieza a impedir determinado tipo de créditos para el rearme de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, hasta que no se aclare el tema de los derechos humanos en Argentina. Empieza también a crecer las denuncias de los distintos organismos de derechos humanos a nivel internacional. Empieza también los distintos parlamentos, el yanqui dominados por los demócratas, pero también, recordemos que Carter también está intentando posicionar a Estados Unidos como el baluarte de la libertad. Poco podía hacer si él quería posicionar a Estados Unidos como el baluarte de la libertad ante el imperio de los totalitarismos soviéticos o socialistas, si precisamente el gobierno de él era un gobierno que apoyaba a dictaduras genocidas como la Argentina. Entonces, de alguna manera hay un giro también ahí en la política internacional yanqui. Eso va a llevar a que el propio gobierno argentino, sobre todo a partir del 78, después de plantearle que, bueno, la guerra contra la subversión se ha ganado, ¿sí? Uno puede también ver claramente cómo ya hacia fines del 76 la capacidad operativa, tanto de Montonero como de él, está claramente desmantelada. No tienen más capacidad, pueden hacer algún tipo de atentado, pueden hacer algún tipo de actividad, de algún tipo de daño puntual, ¿sí? Pero no tiene capacidad operativa, ¿sí? Está muy limitada ya. La situación de aniquilamiento es casi total para toda la organización. Las cúpulas ya han salido hacia el extranjero, ¿sí? Quedan, digamos, algunas células
completamente arrinconados en plena clandestinidad, boyando en el argentino. En ese contexto, en el contexto del 78, Videla empieza a plantear la idea de, plantear una hipótesis de clausura del problema de los desaparecidos. ¿Cómo clausurarlo? Y bueno, planteando que en realidad, por momentos, digamos, dar algún tipo de respuesta. Ante la presión internacional, intentar dar un tipo de respuesta. Es decir, por lo menos dejar de plantear internacionalmente que esto fue una guerra ganada y que todo el mundo tiene que reivindicar por la guerra que ganamos. Esa es la posición que tiene Díaz Lezón, esa es la posición que tiene Benjamín Menéndez, que son los señores de la guerra que han comandado, digamos, las patotas y que han estado a cargo de los centros de detención. Los señores de la guerra, digamos, plantean, no solamente queremos que nos reivindiquen internacionalmente, queremos medallas, ¿no? La posición de Videla es una posición, digamos, de intentar cerrar este problema internacional, ¿sí? Sobre todo intentando invisibilizar a estos sectores ultra, ¿sí? Compartiendo su idea, obviamente, compartiendo que hemos ganado la guerra contra la subversión, pero de alguna manera darle algún tipo de solución. En esos intentos de darle una solución al tema de las denuncias internacionales y al tema del aislamiento internacional, está Videla cuando plantea dos soluciones posibles para esto. Uno es la campaña anti-argentina, ¿sí? Es decir, de qué forma, esto lo vamos a ver un poquito en la clase de viernes, ¿no? De qué forma salir de este aislamiento. Bueno, planteando que en realidad las denuncias son denuncias fraguadas de subversivos que hacen estas denuncias porque están siguiendo las estrategias anti-argentinas que habían realizado en Argentina, las siguen haciendo de otra manera, denunciando a este gobierno de forma absolutamente falaz, ¿sí? Y también al mismo tiempo para cerrar el frente interno, ¿sí? También esta campaña anti-argentina sirve para aglutinar a los argentinos en contra de una agresión externa. Y recordemos que en esa campaña anti-argentina los sectores de la sociedad civil se enfilan todos en torno de la política dictatorial, no solamente Editorial Atlántida, también Triaca, ¿sí? Representante del sindicalismo peronista, ¿sí? Eterno sobreviviente a cualquier tempestad política, también Mitter, también Frondizi, también Balbín, también la Iglesia Católica, también los medios de comunicación, también José María Muñoz, etcétera, etcétera, ¿no? También se enfilan en torno de esta campaña anti-argentina, ¿sí? Esta idea de que en realidad la Argentina está siendo atacada con denuncias absolutamente difamatorias. La otra posición que va a plantear Videla es la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Intentar, de alguna manera, dar un cauce a estas denuncias y salir del aislamiento permitiendo que venga esta comisión, como para, de alguna manera, dar oxígeno, ¿sí? al aislamiento que está sufriendo internacionalmente la dictadura por este tipo de hechos, por este tipo de denuncias. ¿Sí? Bueno, algo de eso vamos a ver en la clase que viene. Nos está faltando algo importante que es el modelo económico, así que vamos a meterlo. Y vamos a ir viendo también qué pasa con esta campaña anti-argentina y vamos a ver también qué pasa cuando Videla, a partir de abril del 78, deje de ser jefe del ejército y empiece a ser el cuarto hombre verdaderamente. ¿Sí? Vamos a ver qué movimientos hay ahí dentro del gobierno de las Fuerzas Armadas y vamos a intentar darle algún tipo de cauce, por lo menos para presentar qué ocurre ahí por el 81-82 y cómo se va anunciando esta transición, que va a ser una transición por implosión. Va a ser una transición por implosión. ¿Sí? Cuando se piensa en las transiciones, se piensan casi siempre por dos modelos. Uno es la transición a la democracia por la vía nicaragüense, ¿no? O sea, una derrota militar de un ejército rebelde en contra de una dictadura. ¿Sí? Hay un ejército que es el ejército rebelde somocista, ¿sí? Sandinista, que derrota a Somoza, ¿sí? que vence militarmente. O en el caso
Revolución Cubana, ¿sí? Digamos, sería un tipo de transición por derrota militar de la dictadura, ¿sí? En ese sentido. La otra transición es una transición pactada, la transición como ocurre en Chile, una transición de impacto entre los sectores más, si se quiere, renovadores, entre comillas, del régimen dictatorial, que está en una situación de ilegitimidad flagrante, y los sectores más conservadores de la vida política legal que quieren una transición, ¿no? En el caso chileno es un caso de una transición pactada clásica, ¿no? En el caso argentino no tiene ninguno de los dos rasgos, no está ninguno de los dos rasgos, ¿no? O sea, es una transición que se da precisamente, sobre todo como efecto de la derrota de Malvinas. En ese contexto tenemos que pensar la transición, si bien los puntos ciegos, las crisis y las situaciones de degradación de la legitimidad del gobierno militar ya venían pronunciándose. El golpe de timón de Galtieri intentaba de alguna manera darle nuevos bríos a ese proyecto que claramente ya estaba medio como desfondado, ¿sí? Bueno, de esto vamos a ver la clase que viene, vamos a ver qué pasa la clase que viene. No voy a llegar, no creo que llegue a plantearme lo que siempre prefiguro, siempre me planteo, pero eso me pasa siempre, ¿sí? Así que tampoco me asusta. Y recuerden que después del miércoles que viene, a esta historia le va a faltar lo mejor, y lo voy a esperar el año que viene para ir pensando las transiciones y llegar hasta 2019 por ahí. ¿Estamos? Bien. Bueno, ¿por qué no Pasé sin